Hola, hoy voy a hablar de la reflexión sobre la plática que tuvimos sobre la lengua tzotzili, la importancia de mantener justo todas estas lenguas originarias en nuestro país. Y pues sí, me voy a guiar un poco de mi celular, que aquí tengo las preguntas. Bueno, primero mi reflexión. Pues la verdad se me hizo bastante interesante la plática. Eh, Yo creo que con lo que más me quedo es con lo que hablaron de la naturaleza. Yo creo que es muy importante pues justo conectar con la naturaleza. Yo en lo particular siento que pues todos los seres vivos se conectan y funcionan juntos pues para sobrevivir. Y siento que justo en las ciudades y sobre todo en la actualidad hemos perdido mucho este contacto con la naturaleza. Y me gustó mucho también pues sí, como pequeño relato de que más bien mito, de que las personas antes hablaban con los animales. Y pues suena un poco loco, pero yo creo que sí hubo un punto en el que el ser humano estaba mucho más en contacto con la naturaleza y de alguna forma se podía comunicar con ella. También muy interesante cómo hablaba del tema del feminismo y yo lo noté mucho, y bueno, y de la violencia también, cómo la violencia sigue de generación en generación, y también te puedes dar cuenta un poco de este comportamiento por el mito del maíz rojo, que pues al final el maíz rojo se creó porque pues por violencia de un hombre hacia una mujer. Y pues resumidamente el relato habla de esta persona que salvó un dios, el dios le regaló a su hija, y luego como esta persona por golpear a su esposa derramó sangre, y como era la diosa del maíz, pues el maíz se tiñó rojo. La siguiente pregunta: ¿considera la perseverancia de las lenguas indígenas como un acto de resistencia cultural? ¿De qué manera te inspira esta visión para aplicar estos conceptos a tu trabajo creativo? Ok, pues se me hace algo muy importante que mantengamos este tipo de lenguas y sobre todo pues culturas, porque como lo vimos en la plática, no es que solo sean palabras, sino hay conceptos completos detrás de esas palabras que explican ciertos comportamientos, pues sí, toda una cosmología de pues las cosas que nos rodean. Se me hizo muy interesante cómo había palabras que a lo mejor en español solo servirían para hablar o para dar contextos, y en Tzotzil pues tienen todo un mundo detrás. Te explican un fenómeno, un proceso, un sentimiento, la unión entre varias cosas. Eso está demasiado padre y yo creo que es algo que se podría incluir en este caso en un cuento, como para pues sí, crear a lo mejor un sentimiento de identidad. Yo creo que es algo que si se lo muestras a muchas personas se podrían sentir identificados, o los podrías como impulsar a que se preocupen más en este tipo de causas. Luego, identifica la frase o idea que más te resonó de la charla. Pues Odilia, en particular no sé qué fue la frase que me quedé, pero sin duda creo que la naturaleza es de las cosas fundamentales que necesitamos como sociedad, y también como ella nos dijo que la gente piensa que está como en el futuro con la nueva tecnología y así, cuando realmente pues sí, cosas innovadoras no necesariamente tienen que ser tecnológicas, a lo mejor pueden ser espirituales y se pueden encontrar justamente en la naturaleza o en pues celebraciones a lo mejor de alguna cultura que llevan haciéndolas cientos de años y ni siquiera nos enteramos nosotros, y nosotros también somos mexicanos. Eso está muy padre. Bueno, no muy padre, pero o sea, está padre que existan todas estas pues ritos y celebraciones,
y pues me quedé ya con ganas de investigar mucho más del tema. Siguiente pregunta. Vinculación de la charla con el proceso de adaptación creativa. Elige un cuento de tu infancia y reflexiona sobre cómo podrías adaptar a algunos personajes. Pues un cuento que siento que se podría adaptar es pues no sé si sea fábula de Pedro y el Lobo. Siento que es un cuento muy contado, que mucha gente conoce, pero por lo menos en lo personal y como a mí me lo han contado, me imagino que Pedro vive como en un lugar de Europa, no sé por qué, en un bosque, con un lobo así grandote blanco en la nieve, no sé por qué me lo imagino así. Y pues sí, es una fábula que te enseñan como para aprender a no mentir, pero justo como que yo nunca lo sentí, yo nunca me identifiqué con la historia y siento que en ese caso, si pusieras a lo mejor un escenario, pues sí, de la región en la que habita alguien, o sea, no sé, por ejemplo, en este caso en Chiapas, en una selva, cambiando al lobo por otro animal, que es un depredador del área, cambiando el nombre, cambiando los colores y tiene ilustraciones. Yo creo que eso podría hacer que la gente conecte más con la historia y pues también se siente orgullosa de sus raíces, si es que, o sea, tanto a la gente que vive en estos lugares como a la gente de afuera que le crezca la curiosidad para conocer más de ellos. Luego, piensa en qué aspectos de las lenguas y culturas invisibilizadas podrías integrar para enriquecer y dar mayor profundidad a las historias. Pues yo creo que algo que se puede usar son las palabras, en este caso en Tzotzil que nos enseñaron. Siento que eran palabras pues con significados bastante bonitos. Ninguna era como negativa. E incluso las negativas como que tenían su contraposición con casi la misma estructura de la palabra, pero ya con la parte positiva. No me acuerdo bien de la palabra, pero me acuerdo que era una de que cuando hablaba de la gente borracha o drogada, que su cabeza estaba fuera de ellos, y en cambio la palabra como de ser consciente era muy similar, o sea, de que eras una persona consciente, respetuosa. Entonces yo creo que usar este tipo de palabras, usar los colores, que en México yo creo que tenemos una gran riqueza en colores, sobre todo en la naturaleza, que es impresionante. Eso me he dado cuenta últimamente. La paleta de colores de la naturaleza de México es padrísima. Y pues también ilustraciones a lo mejor que muestren cosas que tenemos a nuestros alrededores, que muchas veces pasamos por desapercibidas, pero son muy bellas. Y por último, en tu adaptación de la vivencia, deberás incluir voces que históricamente han sido invisibilizadas. Reflexiona sobre cómo podrías reinterpretar un cuento clásico desde una perspectiva que incluye estas voces y cosmovisiones. Ok, pues en cuanto a las cosmovisiones, yo creo que, como ya lo dije muchas veces, las cosmovisiones de las que nos hablaron eran bastante bonitas, como que el chiste era regresar a lo básico, a lo esencial de la vida, y con eso pues encontrabas las riquezas, podías sanar. Nos dieron el ejemplo de, pues sí, que también hacían terapia de sanaciones con animales, porque eran seres que empatizaban muchas veces más que un ser humano, cuando esto no debería de pasar. Y pues también en cuanto a la otra pregunta era que incluye estas voces y cosmovisiones. Y otro tema que siento que necesitan la juventud y sobre todo particularmente en México es el tema del feminismo. Me gustó mucho que hablara de como del problema, que no es un problema pues solo de hombres como en la actualidad y de mujeres en la actualidad, sino esto se remonta hace muchos años, que la violencia ha sido lamentablemente pues aceptada en la sociedad y pues siento que un gran cambio que podría pasar es enseñándole
pues sobre todo a los chicos, a la gente chica, a pues sí, ir combatiendo en contra de justamente estas injusticias y pues poder alzar la voz. Y ahí ya son 10 minutos. Y por último, pues la plática me pareció bastante interesante. De hecho ya me puse a investigar, pues sí, más de culturas, sobre todo cercanas aquí a Querétaro, porque pues Chiapas queda un poco lejos, pero incluso en cualquier parte de México, del centro sobre todo, y en el sur, hay demasiada cultura que no hemos descubierto la mayoría y pues vale la pena indagar un poco y saber pues sus conocimientos, recibirlos y justamente si nosotros podemos aportar en algo, me gustó mucho que decía que no quería que les hiciéramos las cosas, sino que los apoyáramos con conocimiento en un intercambio y eso me parece padrísimo. Al final todos somos seres humanos, todos podemos hacer las cosas y el chiste es, pues sí, intercambiar nuestro conocimiento y aprendizaje. Gracias.